Rapidito, que no tenemos todo el día. Estrenamos mañana y todavía estáis muy verdes. Venga, vamos al lío. Comenzamos por la página 19. ¿Dónde está Julieta? Estoy aquí. ¿Qué hacías que no estabas lista cuando te he llamado? Estaba plantando un pino, señor. A los ensayos viene uno con todo hecho de casa. ¿Estamos o no estamos? Sí, perdón. Pues que no vuelva a pasar. Venga, página 23. Dale. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no empiezas ahora? Es que me he dejado el texto en casa con las prisas. Una cagada detrás de otra. Que alguien le deje su texto a esta paleta, por favor. ¿Y ahora qué coño te pasa? No recuerdo la página por la que tenía que empezar. ¿Será posible? He repetido la página 1.000.000 de veces. Página 33. Página 33. ¡Página 33! Pregunta su nombre. Ve y si ya casado está, conviértase... esto es una M. Mi tumba en mi lecho nupcial. ¡Corta! ¡Corta! ¿Qué ha pasado? Lo he hecho mal, ¿verdad? Que si lo has hecho mal. Que si lo ha hecho mal, me pregunta la individua esta. Por Dios, bendito, mi sobrino de 3 meses lo haría mejor mientras le dan la papilla. Eso ha pasado. ¿Te queda claro? Ponle pasión, ponle amor. Te acabas de enamorar, joder. ¿Sabes lo que es el amor? ¿Sabes lo que es el amor? ¿Sabes lo que es el amor? Respóndeme cuando te pregunto. Sí, señor, sé lo que es el amor. Pues demuéstramelo, que me estoy quedando calvo. Dale. Pregunta su nombre. Ve, y si ya casado está, conviértase mi tumba en mi lecho nupcial. Romeo es su nombre y Montesco es de vuestro peor enemigo, único hijo nacido. Mi único amor brotado de mi único odio. Te vi sin conocerte y tarde te descubro. Amor nace en mí tan prodigioso que amar me obliga a mi enemigo odioso. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Hola guapérrimos, bienvenidos a otro programa de Nigromantes Literarios. Después de ese inicio de temporada con los mejores momentos de toda nuestra historia, no podíamos dejar pasar la oportunidad de ponernos un poco serios y hablar de literatura clásica. El autor de hoy es todo un referente en lo que a letras se refiere, y como a mí me gusta hablar de libros con Naviru Shorno, voy a confirmar que se encuentra en la sala. Compañero, ¿estás aquí? ¡Estoy aquí! Muy buenas, tenía muchísimas ganas de grabar y vaya programón cultureta tenemos hoy, ¿eh, Saray? Sí, vamos últimamente de chulos por la vida, ¿no? Un poquillo. Sí. Yo me he puesto al día con este autor, tengo que decirlo, porque hacía muchísimo que no lo leía y me he leído bastantes de sus obras en los últimos meses. Qué bueno. Y con mucha ganas de hablar de él. O sea, para hacer tesis ya estamos preparados. Pues si quieres vamos a comenzar hablando un poquito de la vida de este señor, porque creo que nuestros queridos nigromantes están también con muchas ganas de descubrir cositas de William Shakespeare, ¿eh? Bueno, pues considerado uno de los mayores escritores de la literatura universal, nació en Stratford-upon-Avon, Inglaterra, en abril de 1564. Ese mismo año sus padres, John Shakespeare, comerciante de profesión, y Mary Arden, hija de un terrateniente local, deciden bautizarlo. A lo largo de su vida, Shakespeare se destacó como dramaturgo, poeta y actor. Esto yo no lo sabía, siendo conocido en ocasiones como el bardo de Avon. O sea, su trayectoria incluye 38 obras de teatro, 154 sonetos y otros poemas. Se casó con Anne Hathaway como la actriz en 1582, con quien tuvo 3 hijos, Susana y los gemelos Hamnet y Judith. La mayor parte de su carrera literaria transcurrió en Londres, donde se asoció con grupos teatrales como Lord Chamberlain's Men, más tarde conocidos como The King's Men. Sus obras más famosas incluyen tragedias como Hamlet, Otelo, Ray Lear, Macbeth, comedias como Sueño de una noche de verano, Mucho ruido y pocas nueces, e historias como Enrique V y Ricardo III.
Falleció a los 52 años, el 23 de abril de 1616, en su ciudad natal, dejando un legado inigualable en el mundo de la literatura y el teatro, porque ¿quién no conoce a Shakespeare o ha escuchado hablar alguna vez de él? Creo que creo que es mundialmente conocido de forma universal, aunque haya gente que no haya leído sus obras y que... Es más, probablemente muchos digamos frases de Shakespeare sin saber que son de él, ¿no? Yo fíjate, yo me atrevería a decir que es más famoso Shakespeare que Son Goku. Pues sí, ¿y también habrá generado más beneficios Shakespeare? Esa es una buena pregunta, me gustaría que alguien me lo comentara, así puede confirmarlo. Sí, esa es una buena pregunta. Bueno, pues si te parece bien, yo voy a decir algunas curiosidades de este señor, como has dicho tú antes. Y la primera curiosidad que les traigo es de un viaje que realicé hace 2 años, y es que recorrí varios pueblecitos en el norte de Italia, y entre ellos se encontraba Verona, ciudad donde se desarrolla la obra de Romeo y Julieta. Uno de los lugares obligatorios para visitar a toda la gente que vaya a Verona es el balcón de Romeo y Julieta, que se encuentra en la Casa de Julieta. La Casa de Julieta es un palacio medieval que en la actualidad se ha reconvertido en un museo. La pregunta es, ¿merece la pena la visita? En resumidas cuentas, y desde mi punto de vista, la respuesta es no. La entrada, soy sincero, la entrada no es que sea muy cara, pero hay mucha gente, es una de las mayores atracciones de la ciudad. Tienes que hacer la visita a la casa en una dirección, y al menos el día que yo fui te metían mucha prisa por avanzar, no te dejaban retroceder, además de que el balcón, es un balcón, o sea, yo me esperaba otra cosa. ¿No? Yo me esperaba otra cosa, no sé por qué, quedé un poco decepcionado. Déjenme, eso sí, en comentarios si han visitado ese lugar y si su experiencia fue más grata y positiva que la mía, porque me gustaría saberlo. Yo no he estado, pero tampoco sé si quiero ir ahora, ¿eh? Y bueno, y si se están preguntando lo que yo me pregunté, pues os lo confirmo. En Verona existieron 2 familias llamadas los Montesco y los Capelletti. Y entre estas 2 familias estaban enfrentadas y Shakespeare se inspiró un poco en ellas para construir su famosa historia Romeo y Julieta. Vamos a otra curiosidad. El nombre de Shakespeare no estaba estandarizado en la época. De hecho, el propio autor escribía su apellido de diferentes maneras. Y, por ejemplo, aquí les traigo 3 variantes. Las voy a decir cómo se escribe. Sería la primera Shakespeare, que es la que más conocemos, Shakespeare. Luego tenemos Shakespeare, todo con E. Y luego tenemos Shakespeare. Esto me ha resultado muy, muy curioso. Sí, la verdad. Se cree, y digo se cree porque muchas de las curiosidades que traigo entramos un poco en la especulación, no es 100% seguro de todo esto, pero bueno, en fin, se cree que algunas de las obras de Shakespeare han sido coescritas con otros dramaturgos de la época, como por ejemplo Pericles, príncipe de Tiro, es que siempre me lío con los acentos, y es que esta podría haber sido coescrita con George Wilkins. Otra curiosidad es que se calcula que Shakespeare introdujo más de 1700 palabras en el idioma inglés. O sea, 1700 palabras me parece una barbaridad. Wow. Les traigo algunas, por ejemplo, lonely, que sería solitario. Shakespeare usó por primera vez esta palabra en Tito Andrónico. Tenemos también obscene, que viene a ser en español obsceno. La primera aparición registrada de obscene es en un Love's Labour Lost, en Los Amores Perdidos. Luego también tenemos, por ejemplo, esta es más difícil en inglés, bedazzle, sería deslumbrado, y aparece por primera vez en The Taming of the Shrew, la fierecilla domada. Pero luego tenemos palabras como, la voy a decir en español, ¿vale? Equívoco, buzón, fanfarronear, gerente, sombrío, vamos, que son muchas de las palabras que introdujo Shakespeare en la lengua. Otra curiosidad, esta es bastante archiconocida, es que es sobre su apariencia. No sabemos realmente cómo era Shakespeare porque no hay retratos auténticos realizados de él cuando estaba con vida, porque el famoso retrato conocido como retrato Chandos, que es el que más se asemeja, digamos, a su representación, pero fue un cuadro que se hizo de otro cuadro, ¿no? Y entonces hay aquí bastante debate y no es algo mucho seguro. También tenemos que, por ejemplo, influenció mucho en la lengua, ya lo he dicho antes con palabras, pero también en expresiones. Las voy a traducir al castellano.
como por ejemplo estar en vilo o la realidad supera la ficción. Creo que esta frase la decimos todos, pues procede de Shakespeare. Nada más. Como seguro que decíamos frases de Shakespeare sin saberlo. Sí, la realidad supera la ficción, querida amiga. Desde luego. Y bueno, estas son las curiosidades más llamativas que he encontrado. Hay muchas más. Pues parece muy nutrido esto, ¿eh? Sí. Del todo. Y bueno, si te parece bien, vamos a comentar algunas obras de Shakespeare. ¿Y quién empezaba? Empiezo yo. Muy bien. Voy a empezar con Sueño de una noche de verano, que es una de las comedias más conocidas de este señor. Vamos a llamarlo señor, porque eso de decirle Shakespeare o como sea, no, Shakespeare, que es como lo conocemos normalmente, ¿no? Bueno, pues fue escrita alrededor de 1595 y mezcla romance, fantasía, también situaciones rocambolescas, ¿no? Todo esto en un contexto mágico y boscoso. Y bueno, la trama gira en torno a las preparaciones de la boda de Teseo e Hipólita, ¿no? Vaya nombrecito. Al mismo tiempo, pues 4 jóvenes atenienses se ven atrapados en un complicado triángulo amoroso afectado por la intervención de seres mágicos del bosque, ¿no? Hermia ama a Lisandro y es amada por él, pero está comprometida con Demetrio, quien a su vez es perseguido por Helena, una joven que lo ama desesperadamente, ¿no? En el bosque tenemos al rey de las hadas, a Oberon, y su travieso sirviente Puck, que deciden jugar con los sentimientos de los humanos, ¿no? Puck usa una poción mágica para hacer que Demetrio y Lisandro se enamoren de Helena, y claro, esto lleva a una serie de enredos súper cómicos. El Sueño de una noche de verano se hizo alrededor de 1595, podría ser. No hay mucho consenso respecto a las épocas de publicación. No estamos hablando de una época bastante... suelen bailar entre un año y otro exactamente. Pero bueno, más o menos se pueden hacer una idea. Finales del 16. Bueno, esta es una comedia que destaca por esa ingeniosa trama, ¿no? Una rica utilización de recursos estilísticos. Y aparte, pues, la obra se desarrolla en un contexto mítico, lleno de verde, ¿no? Yo la veía muy verde, ¿no? Donde se entrelazan las vidas de esos humanos y los seres mágicos. Y en términos de estructura, la obra se compone de 5 actos, algo muy común en las historias de Shakespeare. Además utiliza el verso y la prosa para diferenciar entre personajes de diferentes mundos y estrato social. A mí me parece un recurso que enriquece la textura del diálogo, ¿no? Porque refuerza bastante la caracterización. Por ejemplo, los personajes nobles y las hadas hablan en verso, mientras que los artesanos usan prosa, ¿no? Y reflejan pues como un estatus más terrenal y pragmático. Algo a destacar es el uso de la metateatralidad. Es un concepto utilizado en el teatro y la literatura dramática, y en esencia sería algo así como el teatro dentro del teatro. Una obra dentro de otra, ¿no? Pero además tiene como fin la reflexión sobre el propio teatro y hacer crítica o también buscar un efecto cómico, que es un poco el caso de Sueño de una noche de verano, donde la obra dentro de la obra, esa que representan los artesanos, pues sirve como una crítica mordaz sobre el teatro y sus convenciones, ¿no? Esto es muy Shakespeare, ¿vale? O sea, sí. A Shakespeare le encanta jugar con nosotros de alguna manera. En cuanto a los temas, creo que principalmente el autor nos quiere hablar del amor y las complicaciones que conlleva, ¿no? O sea, también tenemos el papel de la magia, la ilusión, la naturaleza del arte, la interpretación. El amor es presentado como un sentimiento caprichoso, muy voluble, sujeto a la influencia y el engaño, tanto el humano como el sobrenatural. Me atrevería a decir que Shakespeare había tenido alguna que otra decepción en su vida personal para haber escrito esto. Y bueno, para no extenderme, Sueño de una noche de verano pues fusiona un lenguaje elevado, la comedia, el drama, hay elementos metafóricos muy ricos. Es una de esas obras, para quien no haya leído nunca Shakespeare, con las que podría ser interesante, ¿no? Empezar de sus trabajos. Tú esta la has leído también, ¿verdad, Navi? Sí, esta la leí recientemente, hace unos meses, y me lié un poquito con los nombres de los personajes, porque la verdad que hay muchos, pero en líneas generales me gustó muchísimo, y tengo subrayada una frase que es: el amor lo puede todo, que creo que la decía Lisandro, si no me equivoco,
Podría ser, sí. Y es una frase muy bonita. Y la he estado buscando en inglés, digo, a ver, porque claro, Shakespeare escribía en inglés, ¿no? Y en inglés, no te lo vas a creer, pero la frase es "The course of true love never did run smooth", que me parece mucho más compleja. La resumimos mucho, ¿no? Sí, me parece mucho más compleja en inglés y profunda, sí, que aunque en español es muy bonita, pero está como muy simplificada, ¿no? Demasiado, sí. Pero bueno... se les acababa el papel en la imprenta. Sí, no. De todas formas, bueno, quería comentar esto que me ha parecido muy, muy curioso. Pues como pero lo hayan hecho con todas las frases de Shakespeare. Bueno, claro, esto habría que leerlo en inglés y coger el manuscrito en español y ir frase por frase, pero bueno. Igualmente es una obra muy bonita, sí que es verdad que tiene momentos muy divertidos y ingeniosos. Y además hay muchas adaptaciones también juveniles, ¿no? Sí, o sea, porque yo es la primera vez que leía Shakespeare, podríamos hablar de mi infancia más remota, y fue justo esta historia, ¿no? Pero claro, adaptada pues para un niño. Y a mí me pareció, o sea, la primera impresión que tuve era toda esa naturaleza, ¿no? Muy vibrante. Y eso, como los polvitos de hadas, ¿no? Ese es un poco la percepción que tuve entonces. Luego ya de mayor leí la obra y mis pensamientos fueron otros, ¿no? Pero sí, bueno, en general creo que quería jugar un poco con eso, ¿no? Con la fantasía también un poquillo y... no sé. Sí, estoy de acuerdo. Pues vamos con otra, Navi, que seguro venga, que tú... Vamos con otra. Yo ahora traigo La comedia de las equivocaciones. Esta no la he leído yo, ¿eh? Pues esta está muy bien, ¿eh? Del amigo Willy Shakespeare. Fue escrita alrededor de 1590. Siempre vamos a decir alrededor porque no se sabe 100% con exactitud. Y esta obra en realidad es mucho más antigua y pertenece a Plauto, quien la escribió en el siglo II antes de Cristo, y 18 siglos después fue adaptada por William Shakespeare. La obra pertenece al género de comedia y se centra en dos parejas de gemelos idénticos que además tienen el mismo nombre, fíjate tú, que son Antífolo y Dromio. Todo ocurre en la ciudad de Éfeso. Soy terrible con los acentos de palabras que no... Éfeso es una ciudad antigua de la antigua Grecia, que la ubicamos en la costa oeste de Turquía, cerca de la ciudad de Selçuk. Por supuesto, los restos antiguos de la ciudad Éfeso son una atracción turista importante en el país turco en la actualidad. Y además el emplazamiento se considera patrimonio de la UNESCO. Mi recomendación es que si vas a Turquía a injertarte pelo o rastas, pues ya que estás allí, visita este lugar. ¿Te imaginas que sea un poco como lo que te pasó a ti en Verona con el... Ay, te imaginas. A ver, no es lo mismo una ciudad que un balcón. Evidentemente. Además, Éfeso es muy conocida, ¿no? Yo no he estado nunca, no he tenido esa suerte. Pero desde luego si fuera allá seguramente visitaría este sitio. Pero bueno, lanzamos aquí la pregunta a los nigromantes. Si han visitado la ciudad, pues déjenoslo en los comentarios. Manden fotos. Eso, y manden fotos, que seguramente será un selfie, no pasa nada. No lo envían. Bueno, pues voy a hablar un poquito de la obra. Es una comedia pura y dura. Tiene un humor muy físico, ya sea por los juegos de palabras o los enredos que se van produciendo a lo largo de la obra, porque Antífolo de Éfeso es un señor importante en la ciudad y Dromio de Éfeso es su criado. Ellos digamos que viven su vida normal, pero a medida que va pasando el día la gente empieza a tratarles como locos. Es Antífolo de Éfeso perdón, es que si no lo digo así lo voy a decir mal. Él va a su casa a comer y no le abre la puerta a su mujer, y esto es porque él ya está en el interior comiendo, pero no es él, es Antífolo de Siracusa. Y esto no es más que el comienzo, porque se dan una serie de casualidades y confusiones cada vez más rocambolescas que claro, hacen las delicias del actor, porque son situaciones muy, muy cómicas. Digamos que la trama, la obra trata temas pues como la identidad, el destino, la reunión familiar, siempre, eso sí, explorado desde un lado cómico, y bebe mucho de la inspiración de la comedia romana,
que claro, digo yo, al ser una adaptación de una obra de la época. Claro. ¿Qué más tenemos? Pues podemos decir también que la obra tiene un tono burlesco. Tono burlesco, para quien no lo sepa, pues vendría a ser que se busca la risa o la diversión del lector mediante la exageración, la parodia, la sátira, por lo que no se extrañen si se encuentran todo esto en exceso en la obra, de una forma que si te paras a analizarlo es como ¡ay! Pero es por eso, porque es digamos el estilo, el tono burlesco. Y nada, mi conclusión, pues como puntos fuertes de la obra, señalar que el ritmo no cae en ningún momento, o sea, la historia mantiene la atención del lector en todo momento hasta el final, y claro, como lector quieres saber cómo se va a desenredar todo, porque la cosa es que se va complicando cada vez más. Hay muy pocos personajes, esto es de agradecer, así sí como en Sueño de una noche de verano hay muchos y te lías, aquí hay muy pocos. Aquí hay muy pocos, entonces es muy fácil identificarlos. Además los enredos son muy divertidos. Sí que es verdad que algunos de los enredos se pueden coger con pinzas, pero bueno, yo creo que se le perdona a la obra. Como punto flojo de la obra, sin hacer spoilers, pues diré que el final para mí no es del todo satisfactorio, es algo subjetivo y personal, porque yo esto lo he hablado con otras personas y sí que les ha parecido redondo el final. Quizá yo elevé mis expectativas demasiado. Pero bueno, y nada, para finalizar me gustaría mencionar una cita que subrayé en mi Kindle, que es: los hombres son dueños de su libertad, el tiempo es el único dueño de ellos. Me parece una cita maravillosa. Extraordinaria, sí. y nada más certera. Nada más certero, perdón. Pues esta me la he apuntado porque siento curiosidad. Sinceramente, ni siquiera había oído hablar de ella cuando estuvimos hablando para hacer el material para el programa. Digo, esta a mí no me suena de nada. Es muy divertida, es muy divertida. Sí, tiene pinta. Pues venga, otra más para la lista. Pues yo voy a hablarte de Julio César, que también se cree que fue escrita en 1599. Ya lo hemos dejado claro, lo de apuntar las fechas de publicación por entonces no estaba muy a la orden del día, por lo que sea, no había archivadores o no pudieron colgarlo en la nube. Bueno, es una tragedia que se centra en los eventos que rodean el asesinato del líder romano Julio César, obra con recursos históricos que pretende analizar temas como el poder, la traición, la moralidad. Y tenemos la obra comenzando con el regreso triunfal de Julio César a Roma, después de vencer sobre Pompeyo, ¿no? Generando temor en ciertos sectores del Senado que ven en su creciente poder una amenaza para la República. La trama se intensifica con una conspiración liderada por Casio y Casca, que persuaden a Bruto, un respetado senador y amigo de Julio César, para que se una a este propósito. En términos de recursos, Shakespeare utiliza el diálogo, también monólogos para profundizar en la psicología de los personajes, especialmente en Bruto, que va a vivir bajo la presión de mostrar lealtad a su amigo o velar por los intereses de la República. A mí esto me pareció extraordinario cuando leí la obra, me pareció que había un equilibrio ahí perfecto. Este generaba mucho suspense y mucha necesidad de conocer, ¿no? Pese a que sabemos lo que pasa en la historia, ¿no? Pero es muy interesante imbuirse, ¿no? de toda esa atmósfera que va creando Shakespeare alrededor de esta traición, ¿no? La muerte del César pues no es el final de la obra, sino el catalizador de eventos posteriores, incluyendo un discurso fúnebre manipulador por parte de Marco Antonio y el estallido de una guerra civil, ¿no? Viene a señalar la complejidad de las decisiones políticas y las consecuencias que nadie ha tenido en cuenta, ¿no? Probablemente esta sea la obra de Shakespeare, de las que he leído, claro, que más me gustan, ¿no? Es muy profunda, examina la naturaleza del poder y la ética, hay personajes flipantes y una historia que se mantiene candente, ¿no? A través de los siglos. Quizá también es verdad que, claro, Shakespeare sentía pues como una profunda fascinación por todos los antiguos, ¿no? Y no me extraña, porque desde luego yo nunca fui muy asidua a las historias épicas ni nada de esto, y sin embargo reconozco que la figura de Julio César, a nivel literario por lo menos, da para muchísimo, y supongo que Shakespeare también fue
uno de esos sujetos que hizo posible que incluso a día de hoy tengamos unas referencias de Julio César mucho más notables, ¿no? Que si no hubiera habido obras tan grandes como Julio César, la obra de teatro, ¿no? En fin, bueno, si no has leído te la recomiendo porque no, de hecho no para leído. mí es mejor que muchas obras súper conocidas de Shakespeare, ¿eh? Es lo que te iba a preguntar, debería apuntármela, pero ya me has dicho que sí. Pues venga, a la dolorosa. A la sexta. ya no puede ser una lista, ya es una sexta, tío. Es impresionante. Bueno, Sí. háblame de una de esas obras que sí son súper reconocibles de Sí, Hamlet. bueno, de vamos Hamlet, de- de Shakespeare, perdón. Vamos de una obra profunda a otra obra profunda. Muy profundo. Bueno, esta es la última que yo he leído. La tiene fresquita. La tengo muy fresquita. Es una obra que, bueno, creía saber muchas cosas de ella porque continuamente pues se la menciona en libros, en series, en películas. Y tras leer la obra me he dado cuenta de que prácticamente no sabía nada de ella. Y muchas veces cuando se la menciona o se le hace alguna parodia, ¿no? Es más bien como una especie como una idea abstracta que poco tiene que ver con la Sí, realidad, ¿no? ¿tú crees que se distorsiona, no? Un poco Sí. la... O sea, me ha pasado un poco como me pasó con Frankenstein. O sea, que cuando yo leí la novela, yo descubrí que Frankenstein no era el monstruo, o sea, era el doctor Frankenstein. Y me ha pasado un poco lo mismo con Hamlet. O sea, tenía una idea muy distorsionada de Hamlet. Y ahora que me he leído, digamos, el material original, o sea, tiene un poco que ver con lo que trasciende, digamos, en la cultura popular. Al menos Madre mía. desde mi punto de vista, como siempre. Bueno, voy a dejar de divagar y vamos al lío. Hamlet, probablemente, vamos otra vez con lo mismo, fue escrita entre los años 1599 y 1601. Esta obra entra en el género de tragedia y se desarrolla principalmente en el castillo de Elsinor, Dinamarca. La trama sigue al príncipe Hamlet de Dinamarca, quien se ve sumido en un conflicto interno y externo después de la muerte de su padre, el rey. Al morir el príncipe regresa al castillo y se encuentra con que su madre se casa con su tío en un periodo muy breve de tiempo. El tío se llama Claudio, ¿no? Pues pasa a ser el monarca vigente, ¿no? Y por si esto fuera poco, todo esto pasa al principio de la obra, ¿eh? O sea, no estoy haciendo aquí ningún spoiler. Al principio de la obra, el espectro de su padre se muestra ante el príncipe Hamlet y le revela que fue asesinado por su propio hermano y encima le pide venganza. O sea, ¿qué te parece? O sea, esto es la introducción del libro. Pues promete mucho. No voy a decir mucho más, por supuesto. La historia es muy compleja, o sea, es una obra, pues eso. Juega mucho con la psicología también, ¿verdad? Sí, juega mucho con la psicología, es muy profunda, tiene monólogos de Hamlet muy locuaces, ¿no? Se tocan temas pues desde la venganza, la locura, la corrupción política, la moral, la traición, por supuesto la reflexión de la vida y la muerte, ¿no? Y así a priori que parece todo muy sencillo, pero cuando uno va analizando lo que lee o se detiene a pensar lo que está leyendo, dice, wow, o sea, aquí me encuentro entre una obra de gran calibre. Tiene pasajes muy profundos y complejos, como he mencionado antes. Y claro, aquí lo bonito es, bueno, buscar más, digamos, información y contexto sobre la obra para poder sacarle todo el jugo. Porque ya te digo, yo cuando acabé la obra, digo, necesito saber más, ¿no? Y fui corriendo a foros, a leer más sobre la obra, a análisis, digo, para poder extraer el máximo. Tengo algunas citas súper archiconocidas, imagino que una sabrás cuál es. Sí, ser. Pero no ser, ¿no? Esa es la cuestión. Cuando la encontré me puse a aplaudir como un loco. Era verdad, pertenece, ¿no? No sé por qué no recordaba que la iba a encontrar en esta, pero claro, digo, me lanza lo loco. Pero luego la segunda, que también seguro que la conoces, Sarai, y seguro que los necromantes también la conoces, es Algo huele a podrido en Dinamarca. La había escuchado muchas veces y no sabía que salía de esta obra. Bueno, voy a mencionar una tercera, ya que la tengo aquí apuntada, que me ha encantado, y es la siguiente. Las malas acciones, aunque toda la tierra las oculte,
se descubren al fin a la vista humana. Me parece una cita... Y si no es así, debería serlo, ¿no? Exacto, ¿no? Muy karmática. Totalmente. Por así decirlo. Por último, bueno, pues nada, hay que añadir que Hamlet es una de las obras más extensas de Shakespeare, y es que cuenta con casi 4.000 líneas de diálogo. Así como, por ejemplo, las otras dos obras de comedias que leí, creo que en 1 hora y poco me las ventilé. Esta creo que eran casi 3 horas de lectura. Wow. La historia de Hamlet tiene raíces en leyendas escandinavas antiguas, especialmente en la saga nórdica de Hamlet. Y aquí traigo un tomatito de la época, porque Hamlet puede que fuera uno de los motivos en que el príncipe de Dinamarca de esta obra terminara llamándose Hamlet. Aunque esto no está del todo claro, porque recordemos que uno de los hijos de Shakespeare, como ha dicho antes mi compañera, se llamaba Hamnet y murió a una edad muy temprana, en 1595. Esta obra fue escrita a posteriori, por lo que si nos ponemos a especular y tirar de teorías, pues Hamlet puede venir o de Hamnet o de Hamlet. Y bueno... quizás fusionan los dos conceptos, ¿no? Puede ser también, pero bueno, aquí ya tenemos como todo, hay opiniones de todo tipo. Que cada cual... Imagínate, con 4.000 líneas de texto, imagínate como para no tener opiniones variaditas. Bueno, está claro que es uno de los imprescindibles, ¿no? de Shakespeare, creo. Sí, yo igual que me has recomendado tú, Julio César, apunta a la lista. Sí. Sí, porque aunque me pese mucho admitirlo en público, no he leído aún Hamlet. Bueno, pues yo lo he leído algún fragmento suelto de cuando estábamos en el instituto y nos tocaba hacer comentario de texto y todas estas cosas, pero no se puede considerar haber leído la obra, ni mucho menos. Bueno, Hamlet para el saco, para la cesta de pendientes. Yo te voy a hablar, y si antes tú decías que Hamlet la tenía fresquita, la comedia de las equivocaciones, ¿no? Yo tengo muy fresca, El Mercader de Venecia, que es una de las obras más conocidas de Willy, como tú lo llamaste antes. Bueno, mezcla comedia, drama, elementos trágicos, tragicomedia de toda la vida, ¿no? La historia consta de varias tramas, pero la principal tendría a Antonio, el mercader de Venecia, y a Shylock, un prestamista judío. Todo comienza cuando Bassanio, tela con los nombres que escoge aquí el señor Shakespeare. Chao. Sí, tiene nombres que no lo vas a encontrar en otras novelas. Quería originalidad y vaya, se la consiguió. Bueno, un personaje de la nobleza veneciana pide un préstamo a Antonio para cortejar a Portia, una rica heredera. Antonio, que tiene sus activos temporalmente parados, pues acude a Shylock para obtener ese préstamo. Pero el prestamista, que está resentido con Antonio por sus tratos en el pasado, acuerda hacer el préstamo con una cláusula inusual. Si Antonio no puede devolver el dinero a tiempo, deberá pagar con 1 libra de su propia carne. Claro, yo en este instante captó toda mi atención. Si no la tenía de pues esto captó mi atención, sí. Pues Bassanio consigue lo que quiere y corteja a Portia, mientras las inversiones de Antonio sufren muchos reveses, ¿no? Por lo cual no puede pagar el préstamo. Entonces Shylock exige su libra de carne, y de aquí la cosa desemboca, pues en un dramático juicio, ¿no? En el que Portia, por cierto, va a tener un papel fundamental. Es que no quiero hacer spoiler. Bueno, por supuesto, la obra trata sobre justicia, sobre el poder del perdón, los prejuicios, la aplicación de la ley, la avaricia. La tensión entre cristianos y judíos es central. Shylock es uno de los personajes más discutidos de Shakespeare, sobre todo porque representa ese estereotipo del judío avaro como una figura trágica, y aunque a menudo se le ve como el villano, el famoso discurso que incluye la famosa frase de ¿acaso no sangra un judío?, ¿no? Pues le da mucha profundidad al mensaje, ¿no? La verdad es que ha sido una lectura muy sorprendente para mí. Es la obra que más me ha gustado, la he disfrutado mucho si hablamos de obras de Shakespeare, ¿no? Y pensé que iba a aburrirme, pero no, me ha parecido muy entretenida y la recomiendo, ¿eh? Otra más, Navi. Pues venga. Y además que es una de estas obras que te puedes leer rápido, ¿no? No es muy extensa,
Y aparte es que empiezas a leerla y ya quieres descubrir todo lo que sucede, ¿no? O sea, genera suspense desde prácticamente el principio. No, me ha llamado mucho la atención lo de la libra de carne, o sea, como a ti. Es un punto claro, inflexivo, creo, en la lectura de... Sí, es lo que tiene albergar a una psicópata en el interior de uno, ¿no? Pero bueno, en fin. Pues vamos a hablar, yo creo, de la obra más conocida de Shakespeare, Navi. Sí, la archiobra, la obra inmortal. Romeo y Julieta, ¿eh? Probablemente eso, la tragedia más célebre de la historia de la literatura. Sí. Podemos decir que fue escrita a finales del siglo XVI. Como no hay... Yo tengo como dato que ¿sí? Por primera vez se representó en 1597. Dato seguro. Okay. Pero no, ¿cuándo se escribió ya? Sí, claro, pudo haber sido escrita 20 años antes, perfectamente. Ahí ya bailamos un poquito. Bueno, pues creo que todo el mundo conoce más o menos la historia, ¿no? Dos jóvenes amantes que tienen a las familias enfrentadas. Los Montesco y los Capuleto. Es que es tan universal que no cabe el concepto de spoiler, ¿sabes? No, aquí yo creo que creo que todo el mundo sabe el final. Sí, totalmente. Todos se casaron y fueron felices, ¿no? Sí. En un capítulo de La que se avecina representaron, digamos, la obra y bueno, la fueron a ver, ¿no? Y estaba la alcaldesa, digamos, de Madrid y cuando está muriendo dice, pero ¿por qué mueren? ¿Sabes? Como para entender que aún hay personas que no saben que acaban tragedia. Eso sí es un latigazo importante, ¿no? Pero bueno, como representaba, digamos, un poco la casta política, te lo podías mirar también un poco por así, ¿no? Por bueno, desde el punto de vista técnico, pues tiene esa estructura dramática, ¿no? El uso de diversos recursos. El lenguaje elevado como en El sueño de una noche de verano, con arcaísmos y también cultismos. Un texto muy rico, ¿no? Hay una atmósfera tremendamente poética. Los diálogos varían en longitud, algunos son muy, muy extensos, otros son demasiado cortos, ¿no? Pero bueno, creo que con eso pretendía dar dinámica, ¿no? A la narrativa. No sé si tú opinas lo mismo. Sí, yo recuerdo, porque esta la volví a releer hace unos meses y recuerdo que lo más divertido era cuando hablaban los criados. Exactamente, eso lo llevo a recordar. La recuerdo también menos pastelosa, porque en el Instituto Torre Roja representamos la obra de teatro y la recordaba muy pastelosa. Y esta vez que la he releído, no sé si es que he leído demasiado romance ya. Pues podría ser, porque yo te iba a decir que a mí los diálogos entre Romeo y Julieta me parecen súper azucarados, ¿no? Pues yo no los vi, no sé, los recordaba, ya te digo, mucho peor. No sé. Ver, es que hay un momento en que Romeo compara a Julieta con una joya, ¿no? Y utilizando los colores y la luz para expresar su enorme belleza y valor, ¿no? Pues lo vi muy bonito eso. Sí, bueno, es que tú eres un romántico y yo soy la psicópata que se queda flipando con lo de la libra de carne. O sea, también tenemos mucha ironía dramática, ¿no? O sea, es decir, tú como lector, o sea, todos los lectores conocemos información crucial que los personajes desconocen, ¿no? Ahí está pues toda esa tensión emocional y claro, cuando llega a la conclusión tan trágica, ¿no? Donde los malentendidos y los errores de comunicación pues llevan a ese fatídico final, es cuando tú dices, Dios, pero si es que todo esto se podría haber evitado, ¿no? Sí, es que esa es la... Te sientes hasta como en parte culpable, ¿no? Por no haber intervenido de algún modo, ¿no? Supongo que eso también tiene que ver con una reflexión social, ¿no? De que a veces no intervenimos en cosas que sabemos a priori que pueden acabar de malas maneras, ¿no? Pero bueno, no sé si lo de los malentendidos y los errores de comunicación creo que son un tema primordial en la obra. Esa necesidad de aparcar a veces también las tensiones pasadas, ¿no? El poder seguir adelante y no tener en cuenta el apellido de otro, sino lo que está sucediendo ahora en el presente, ¿no? Eso es un poco lo que él quería señalar. Bueno, sí. En fin, historia de amor atemporal, también te lo digo. Y yo creo que es tan universal por el trágico final que tiene, ¿sabes? Si hubiera terminado en un final feliz, no creo que hubiera tenido tanta repercusión a día de hoy como la tiene, porque claro, el final es impactante, ¿no? O sea, una pareja de enamorados, familias enfrentadas, que a ellos les da igual, o sea, puede ser motivo de celebración por las dos familias, ¿no? Decir, venga, enterramos el hacha de guerra,
porque Romeo y Julieta se aman, ¿no? Y claro, todo acaba en un desastre total. es que yo creo además que Shakespeare quería, o sea, la pretensión era dar más importancia a la enemistad entre los Montesco y los Capuleto, ¿no? Y utiliza esto como un telón de fondo, dando a entender que el odio y el deseo de venganza, pues traen consecuencias fatales, ¿no? Y esto, si lo aplicamos a la sociedad, ¿no? Todos los conflictos que puede haber entre países o, claro, pues tienen consecuencias, ¿no? Evidentemente. Un poco la necesidad de recordar, ¿no? Que los problemas de nuestros padres o nuestros abuelos no tendrían que ser los nuestros. Al menos cuando la cosa implica sentimientos no tan grandes como los de Romeo y Julieta, ¿no? Y a lo mejor, si no se hubieran... si no hubiera habido estos problemas, igual Romeo y Julieta se hubieran dado un besito ahí en el balcón ese de Verona y ya. Después se hubieran dejado. O sea, imagínate todo esto, estoy destruyendo Destruyendo Romeo y Julieta, ¿no? Sí, no, y además creo que todos tienen como la imagen de que Romeo y Julieta, ese amor, pero si no tuvieron tiempo de amarse. No, y luego fíjate que al principio de la obra, o sea, Romeo es como bastante mujeriego, ¿no? Que se enamora cada 2 por 3, ¿no? Y luego... Un flechilla, sí. Sí, es un flechilla, ¿no? Y luego cuando él intenta decirle a sus conocidos, no, que esta vez va en serio. Y a ver, pero sí, en serio va siempre, ¿no? Y eso también es un poco chocante, ¿no? Claro, porque siempre es en serio el último amor. Eso es como... es el verdadero amor, ¿no? Según Exacto, el verdadero amor siempre es el último. Y bueno, de hecho lo fue en Romeo. ¿Y tanto? De todas formas, bueno, Romeo y Julieta, una historia muy, muy, muy bonita, trágica, universal. Yo creo que es que hasta los niños pequeños que no entienden de amor, si le dices que te digan una pareja de enamorados, las más famosas, van a decir Romeo y Julieta, ¿no? Y es algo que, bueno, desde pequeñito bebemos, ya sean referencias culturales, en series, películas. Está también la película de Leonardo DiCaprio, que no sé si la viste. Sí. Claro que sí, ¿no? Pero mira, aquí vamos a cositas románticas de Sarai. Pero no me gustó. No, a mí tampoco. Yo la vi porque salía Leo. Es que Leonardo es mucho Leonardo. Pero bueno, antes de meternos en temas de cinematografías y romper las expectativas románticas de nuestros nigromantes, yo, a ver, lo que voy a decir es unpopular opinion, ¿no? Como dicen los influencers. Y pienso que Shakespeare es uno de esos autores a los que hay que leer al menos una vez en la vida. Pero con él me pasa lo mismo que con Cervantes. Ya está, ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Soy capaz de valorar su talento, ¿no? Y el impacto cultural que han significado sus obras, por supuestísimo. Pero claro, a mí no, quizá por las cuestiones de tiempo, ¿no? O sea, de época, ¿no? A mí no me emocionan ni me conquistan especialmente, ¿no? Hay fragmentos que sí que me pueden llegar y hay momentos, líneas de Shakespeare que, como tú bien decías, son lapidarias, te llegan, o sea, te atraviesan, ¿no? Pero no es un autor que yo leería varias veces un libro suyo, ¿sabes? O sea, después de emitir este juicio y sabiendo las críticas que me van a llover por ello, dime, compañero, ¿qué tendremos en el próximo programa? Bueno, pues en el próximo programa traigan papel y boli porque se vienen más recomendaciones. Esta vez vamos a recomendar novela negra porque no solemos hablar mucho de novela negra ni de libros policíacos, así que ha llegado la hora de que les vamos a traer aquí 8 libros de novela negra que van a flipar. Pues va a ser una charla, sí, de estas de lápiz y papel. De lápiz y papel, de lápiz y papel. Hasta entonces, nigromantes, ya saben, lean mucho, pero sobre todo sean muy felices. ¿Has escuchado? No te olvides darle like y suscribirte. Gracias.